En los pueblos de México, gente que ha vivido por generaciones en los mismos campos y con los mismos vecinos, cuentan historias. Y algunas de estas dicen que solamente ocurren en la oscuridad de la noche. Mi nombre es Edwin y Susana nos cuenta su historia de terror. Mi historia empezó cuando yo tenía como 13 años, 1994. Eso fue en México, en una ciudad se llama Cuerámaro, pero fue en el rancho de mis abuelos. En ese tiempo yo solía quedarme ya a veces con mis abuelitos porque pues mis papás vivían como en la ciudad, nosotros vivíamos como en la ciudad y pues íbamos a visitar a mis abuelitos por parte de mi papá y ellos vivían en un ranchito cercano. Pues no había baños, no había toilets, no había cosas así, éramos pobres y todo, entonces nosotros solíamos tener detrás de las casas de allá de los ranchos, hay unos como, se les dice letrinas o algo así, hacen como unas casetitas yo me recuerdo que eran como costales que tenía alrededor para tapar cuando que nadie viera, pero esos lo ponían como muy lejos para que pues la peste y eso no se viniera para acá, para las casas. Pero en la noche salíamos solamente atrás de las casas por los perros, pues por otras personas que quizás puedan pasar por ahí que no vieran. Pero también en ese entonces había como una milpa atrás de la casa de mi abuelito. Tenían como terrenos grandes y esta milpa estaba sembrada de maíz. Me recuerdo que el maíz estaba ya en los últimos de que ya no estaba verde, ya estaba seco. Estaban empezando a cosechar las cañas del maíz, lo estaban empezando a tumbar, pero todavía había bastante parado. Pues yo me quedé allá en la casa de mi abuelito. En la noche, me recuerdo ese día en particular, yo casi no soy como de salir mucho al baño por la noche, pero esa vez recuerdo que me desperté porque mi prima estaba despierta para ese entonces. Eran como yo creo las 2 3 de la mañana. Mi prima estaba despierta y ella empezó a llamarme y como me decía Susana, Susana. Mi nombre es María, pero me decía Susana, Susana. Pero me despertó y me dice, acompáñame al baño. Y ya pues salimos nosotros y nos fuimos atrás de la casa porque como digo, no nos queríamos ir hasta, los letrinos estaban muy lejos. Entonces fuimos detrás de la casa y ahí estábamos las dos, entonces pues ya hicimos lo que teníamos que hacer y estábamos así, sentadas y me recuerdo que ella me dice, ¿ves esa luz que se ve allá? Y a lo lejos de la milpa, como por entre las cañas del maíz, se veía como una luz, como que se paseaba de un lado para otro, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y luego como que se hacía para enfrente y para atrás, como enfrente de nosotros, pero a lo lejos, digamos, como yo creo, mm, media milla, algo así. Y yo le dije, sí, y yo pensé que era como alguien que nos estaba espiando. Yo me paré y me dirigí hacia donde estaba como la luz esta. Yo empecé así como a caminar y mi prima lo que hizo es que ella salió corriendo y se fue para la casa, para dentro de la casa. Y yo entre más me iba acercando como que la luz empezó como a quedarse quieta, como así estática, sin moverse. Como yo pensé que era alguien, yo dije, le voy a decir a mi abuelito, si está ahí alguien, yo lo voy a acusar y empecé yo pues como a gritar y todo. Esa luz como que se apagó y yo pensé, bueno, está todo bien, pero de repente vi como una figura así a lo lejos que se me dejó venir así como si fuera, no sé, como si fuera un costal volando y se me dejó venir hacia mí.
hacia donde estaba yo. Entonces yo, como estaba bien de frente hacia donde estaba esa figura, quise voltearme para correr, pero había, como digo, había cañas tiradas entre los surcos del terreno, había cañas tiradas y eso. Entonces yo me tropecé con una y caí de espaldas hacia el surco, o sea, hacia la tierra. Cuando, o sea, yo quedé así como despierta y yo me quedé inmóvil, o sea, no me quise mover porque me dio bastante miedo, me sentí como un terror dentro de mí, como si fueran escalofríos. Y de repente, así arriba de mí, digamos que yo pienso que fue como a unos pocos centímetros de mi cara, vi como la cara de una persona, pero era así como, no te sé explicar, era así eh, como si fuera una viejita, pero con una cara mucho más arrugada, muy blanca. Los ojos los tenía blancos, como si estuviera seca, como si fuera una persona seca. Así pasó, así encima de mí. Y otra vez volvió para atrás y como que se quedaba y empezaba a oler. Y entonces yo, fue cuando yo me espanté. Para eso, mi abuelita, ella salió y con mi prima, mi abuelita empezó ella como a rezar y se hincó esa cosa que incluso para mí no era como una persona. Se parecía una persona, pero no era, porque estaba volando. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Se empezó a ir, pero yo recuerdo ese olor tan peculiar, como a estiércol de vaca y como a tierra. Y cada que yo olía eso, y siempre tengo pensado eso, mi abuelita era una persona que ella no creía mucho como en los embrujos y cosas así, pero en esos momentos pues ella sabía cómo ayudar. Y me recuerdo que ella empezó a rezar, se hincó y nomás hizo como una señal de la cruz hacia donde estaba esa como personaje allí, y se fue. Después se vio como una luz nada más que se fue y se retiró de allí, de donde estábamos nosotros. Y esa no es la única vez que he visto lo que se dice una bruja o una persona que hace cosas malas y que hasta pueden volar y todo eso. Iba yo con mi abuela y unas primas también, de la ciudad de donde yo vivía, hacia el rancho de mi abuelita, y eso era en la noche. Eran como, pues, aproximado las 6, 7 de la noche y ya estaba como oscureciendo. En ese entonces había muchos, o sea, ya las cosechas ya estaban terminadas, ya estaba todo tumbado, ya no había, o sea, no se veían muchos árboles o como vegetación a los lados, porque eran puros terrenos, puros tierras, sin nada sembrado ya, todo ya estaba cosechado. Y íbamos nosotras caminando. Recuerdo ese camino largo que se veía, que con la luz de la luna se veía así todo como bonito, porque los campos se veían así como alusados y como llanos, sin nada, y hasta las tierras como que brillaban un poco. Nosotros íbamos caminando y recuerdo que íbamos platicando, yo con mis primas, mi abuelita iba con una tía mía y todo. Y pues íbamos tranquilas, y porque pues no pasaba nada. De repente por encima de nosotros nomás se escuchó así como un ruido así como de que y otra vez para atrás, y como que otra vez así como ese mismo ruido, así como si algo nos pasara por encima. Y yo pensé, a lo mejor es no sé, un tecolote o un búho, como les dicen, no sé cómo los conozcan, porque pues esos suelen ser grandes a veces, y cuando pasan, pues como las alas están grandes, pues hacen ese ruido también. Y pensaba yo que era eso.
pero de repente a lo lejos vimos así como, pues una luz se ve, porque se ve como una luz rara, como roja. Y yo pues no puse mucha atención a eso, porque yo pensé, pues no sé, un avión, algo así, no sé, o sea, no tomé tanta importancia a eso. Pero volvió y nos volvió a pasar otra vez. Como otra cosa así, que se escuchó el mismo ruido. Y mi abuelita fue cuando ella dijo, caminen más recio, dice, no volteen a ningún lado, no vean para arriba, solamente caminen más recio. Y se agachó ella y ella usaba unos zapatos como tipo tenis que pues tenían unas agujetas. Entonces ella lo que hizo fue que agarró la agujeta de su zapato, de su tenis, y nos dijo, sigan caminando, sigan caminando. Entonces ella nos alcanzó. Cuando nosotros empezamos a caminar, la esperamos un poco mientras ella hacía eso. Empezamos a caminar más rápido. Recuerdo que en ese camino largo que se veía siempre, se veía como a los lados, y en un terreno había camino de pinos metido hacia adentro, hacia la mano, como para la izquierda. Voy caminando, digamos, de frente, y a la mano izquierda en ese camino se ve un camino adentrado así como con puros árboles, puros pinos a los lados. Me recuerdo que era muy peculiar, y digo que eran pinos porque así literalmente era el camino entrante así como para el terreno, y había puros pinos así. Pues de esos pinos yo vi como en el terreno, en la parte de encima, como un personaje así como brincando, pero en el aire. O sea, como brincaba así, porque no es cierto que andan en escoba ni nada de eso. Están como brincando en el aire, pero se ponen como unas capuchas negras. Eso sí, yo sé que sí, porque eso es lo único que yo veía. No se le veían manos, no se le veían zapatos, no se le veía nada, solamente como una capucha negra bailando a lo lejos. Y me recuerdo que yo me quedé mirando, y me dice mi abuelita, no miren, les dije que no miren. Entonces ella empezó con la agujeta del tenis que ella tenía. Yo veía que ella estaba haciendo nudos y ella estaba rezando. No sé qué era lo que decía exactamente, pero ella empezó haciendo todo eso. Y cuando íbamos pasando exactamente por donde estaba ese personaje hacia un lado, haz de cuenta que ella hizo como un nudo como más fuerte y dijo, en el nombre de Dios sea, amén. Y lo apretó así bastante, o sea, como si agarrara algo así y le hiciera, pero rápido, o sea, así fuerte. Y en eso se cayó esa cosa que estaba así brincando en el aire, se cayó en el suelo porque se vio, no sé, como cuando algo muy pesado se cae en tierra floja, que hasta levantó tierra, porque así se vio, y se escuchó así como un estruendo así muy fuerte, y el aire, la tierra levantada. Entonces mi abuelita empezó a decirme, dice, vámonos rápido, dice, caminen. Ella agarró esa agujeta hecha nudos y la enterró en la tierra, allí donde exactamente íbamos pasando, y que estaba el personaje o la bruja. La enterró allí y nos dijo, y vámonos rápido, vámonos caminando, porque cuando se desate, dice, nos va a seguir. Pues nosotros nos quedamos así como que, ¿cómo que nos va a seguir? ¿Qué nos va a seguir? Nosotros no sabíamos ni qué estaba pasando. Bueno, obviamente mis primas, ellas sabían, porque ellas pues están más acostumbradas a que allá en los ranchos hay muchos tipos de cuentos de que brujas, y han visto espantos y cosas así. Pero yo no sabía como lo que era una bruja, sino hasta que pasó eso, y eso fue lo que me dijo mi abuela, que esa persona o ese personaje, esa bruja, había sido la que nos había estado espiando a mí y a mi prima, y nos estaba siguiendo. Pero pues desgraciadamente para otras personas, a mí no me pasó nada, ni a mi prima, pero a un primo mío sí, como que se lo llevaron,
Y cuando regresó, él regresó mal. O sea, cuando lo regresaron las brujas estas, él regresó muy mal. O sea, es muy, muy inquietante el cómo las cosas pasan. Susana solo tuvo un encuentro cercano con estos seres, algo que ni ella misma podía creer. Pero como nos advierte, no todos somos tan afortunados. Su historia continúa después de esto. Quédate con nosotros. Está uno tranquilo, no pensando en cosas malas. Y mis primos, pues lo mismo, o sea, ellos se iban. Yo pienso que esta misma bruja que nos estaba siguiendo a mí, a mi prima, pienso que ella vio a mi primo. Y como mi primo siempre allá, pues tienen animales, tienen chivas, vacas, pues muchos animales. Y mi primo lo que hacía en las mañanas, se iba al campo a cuidarlas para que los animales pastaran y comieran. Y él se iba como a lo lejos hacia los cerritos a donde había más alimento para los animales. Recuerdo bien que fue en el 95, en el año de 1995, que pasó esto con mi primo. Cuando él se fue a llevar los animales a pasturar, como se dice, a comer, él siempre llegaba, digamos, a eso de las 4 o 5, que ya era hora de que comiera, porque él se iba muy temprano de mañana, como a las 5 de la mañana, y llegaba como a las 5 o 6, más o menos. Ese día en particular estábamos con mis papás, toda la familia estábamos ahí. Era para el tiempo de la Pascua, porque me acuerdo que estaban haciendo, en ese tiempo se hace mucha comida con todo como de cuaresma, se dice allá en México, como puro pescado, camarones, nopales, o sea, mucha comida típica mexicana. Estábamos compartiendo todos, toda la familia, y pasaba el tiempo y no llegaba mi primo, y seguía pasando y no llegaba. Se llegó la hora de la noche y mis dos tíos y mi papá y dos primos más fueron a buscarlo, porque dijeron a lo mejor que se haya atorado con algo allí con los animales, y pues tenemos que ir a ver, a ayudarle, siquiera arrear los animales, y se fueron. Pero pues no llegaban. Y ya cuando llegaron, pues estaban asustados porque lo único que encontraron fue como su lonchera, su comida intacta ahí en el arbolito donde él la colgaba, y un suéter, su suéter de él. Y encontraron la ropa de él tirada así como a lo largo del camino. Y empezaron a ellos a preocuparse de que qué pasó, porque los animales llegaron primero. O sea que mi primo no llegó, pero los animales sí llegaron. No sé cómo es que ellos llegaron, pero sí llegaron. Entonces fue cuando mis tíos y mi papá salieron a buscarlo. Y dicen, preocupados ellos, llegaron con las cosas de mi primo y todo. Y todos obviamente nos pusimos muy mal. Nos empezamos a preocupar de qué había pasado. Mi tío salió inmediatamente porque pues mi primo tenía como unos 14, 15 años. Los dos, yo y él, éramos de la misma edad más o menos. Él era un año mayor que yo, y mi tío pues se preocupó por él. La policía, pues la estación más cercana era en la ciudad donde yo vivía. Y allí pues el ranchito estaba como una media hora más o menos. Entonces mi tío tenía que agarrar su carro, su troca, y él salió a buscar a la policía porque él pensaba que le habían, no sé, le habían hecho algo a su hijo, o algo así. Pero así pasaron las horas. Esa noche no dormimos. Al día siguiente estuvimos buscando todos, fuimos al cerro, estuvimos buscando, no encontrábamos ya nada, nada, absolutamente nada. Y pues así siguieron, pasó esa semana. Y como a mediados de la semana que entró, después de eso, mi primo llegó por la parte de atrás de las casas de mi abuelito, de mi abuelita.
donde había muchos terrenos, donde estaba como el terreno de ellos que ellos sembraban y todo. Y él llegó literalmente como, pues él llegó caminando, pero así como, no sé, como ido, como pensativo, como ni llegó llorando, no llegó preocupado, no nada, o sea, él llegó como normal, pero en tipo que, tú sabes, como cuando uno se le va el, dicen por ahí el la la land, que quedas así pensando, no sé, y él llegó así, o sea, él llegó, se sentó, pero él estaba, o sea, no estaba completamente desnudo porque tenía tenía su calzón, estaba, eso sí estaba bien sucio, él olía mucho a popó de pollo y estaba como tenía plumas pegadas en su cabello, en sus axilas, y tenía muchos plumas de pollo también en sus, como, pues en todo su cuerpo, recuerdo muy bien. Entonces, pues todos corrimos a ver pues abrazarlo y a ver qué le había pasado y le empezamos a preguntar cosas y él decía, ¿qué? Él empezaba así como, ¿qué traen? ¿O por qué están así? Nos hablaba y decía, ¿por qué me pusieron esto? ¿Qué me hicieron? ¿Por qué estoy así? Y nosotros, pues, nosotros le decíamos, es que no estabas aquí. Tú no estabas aquí, ¿qué te pasó? ¿Quién te llevó? ¿Qué te pasó? Y él decía, no, yo estuve aquí, estaba allá atrás jugando, decía él. Eh, Le gané no sé quién a las canicas y nosotros nos lo quedábamos mirando así como que no se verá él. Pero de allí él ya no reaccionaba un poco mejor, ya estaba como un poco más, no sé, como un poco más tonto y de veces se quedaba como él viendo a lo lejos, o sea, como la vista alejada, en blanco, como que no estaba pensando en nada. Dicen, o sea, que a lo mejor esa misma bruja que nos estaba siguiendo a mí, a mi prima, pues lo agarró a él, pero como dicen, o sea, no sé a qué se refieran de que no sirvió o algo así, pues quizás mi primo no le sirvió para lo que ella quería y pues lo soltó. Pero ya cuando los sueltan, pues ya dicen que ellos ya no quedan muy bien de sus sentidos, quedan un poco como, no sé, como oídos. Y él sí tardó mucho para recuperarse. Recuerdo que lo empezaron a llevar con para que le ayudara a hablar bien, porque no hablaba muy bien. Pasaban días a veces que uno le decía como, le platicaba algo y él se quedaba así y como que no escuchaba, pero no. Y ya después de días decía, oh, sí, ya me acordé que dijiste así, así. Y me quedaba yo así como que, sí, eso fue como hace 2 días que te dije. Y él decía, no, me acabas de preguntar ahorita. O sea, algo, una cosa así como esas. Nosotros nos espantaba bastante porque, pues como digo yo no creía mucho en esas cosas, ni en las brujas, ni nada de eso. Pero después de allí, eso fue un poco mucho más tenebroso para mí. El que yo haya visto ese personaje, esa como cosa, y pensar o imaginarme lo que le pasó a mi primo, me hubiera podido pasar a mí. Y me quedo pensando desde entonces en todas las cosas que hasta ahorita he vivido y que me han pasado y digo que eso fue de las cosas un poco más escabrosas y más macabras porque mi abuelita decía que a quien quería era a mí o a mi prima. O sea que yo pienso que esa bruja estaba buscando una muchacha, una mujer para hacerlos que los hacen como sus sirvientas. Por eso mi primo estaba con las plumas del pollo pegadas en su cuerpo. Cuéntame tu historia por nuestra página de Facebook o Instagram y búscame como Terror Historias Reales. Puedes enviarme un mensaje corto por WhatsApp o por correo electrónico también. Para recibir historias nuevas completamente gratis, no olvides seguir a este show en Spotify o en Apple Podcast. La parte 2 de la historia de Susana la escucharemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos.
Taking charge of your future starts with taking the first steps. And saving up to $30 a month on Cox Internet with the Affordable Connectivity Program makes those steps easy to take. Whether they bring you to click upload on your first short film or join now for an online book club. Applying is easy. See if you qualify at cox.com/ACP. Non-transferable one per household application and eligibility decisions are made by the FCC.